En esta actividad que está en el marco del Festival El Aleph de Arte y Ciencias. Y bueno, pues el tema del Aleph, como muchos de ustedes ya saben, es redes, y justamente el libro de Nayef viene pues perfectamente bien para este tema, porque pues toca un sistema de redes que tejen los hongos, y que pues nos hablará de esto muy puntualmente en esta conferencia. Nayef Yehia es un escritor, ensayista, crítico cultural y periodista, nacido en la Ciudad de México. Desde 1992 reside en Brooklyn, Nueva York, y ha participado en varios proyectos artísticos y cinematográficos. Él es ingeniero industrial. A partir de los años 90 ha desarrollado una destacada carrera literaria y periodística enfocada en el análisis de la tecnología, los medios de comunicación, la cultura digital, la pornografía y la propaganda bélica. A través de la novela, el cuento y el ensayo, Nayef Yehia ha hecho aportes significativos a la cultura contemporánea desde una mirada crítica, interdisciplinaria y provocadora. Algunos de sus libros lo revelan: El cuerpo transformado, Guerra y propaganda, Pornografía, obsesión sexual y tecnología, Pornocultura, el espectro de la violencia sexualizada en los medios, son algunos de sus títulos. Su más reciente trabajo, como les decía, El planeta de los hongos, es un ensayo que explora la relación entre los seres humanos y los hongos psicodélicos a lo largo de la historia. Yehia examina cómo estos organismos han impactado la percepción, la espiritualidad y la ciencia. Lo hace a través de una visión crítica y documentada, donde destaca el papel de México en la tradición enteogénica. Con un enfoque que abarca desde la biología hasta la filosofía, el libro invita a reflexionar sobre la conexión entre los hongos y la evolución humana. Además, analiza la dualidad de nuestra relación con los hongos: por un lado, su importancia en la medicina y la ecología, y por el otro, su asociación con la descomposición y lo desconocido. En síntesis, El planeta de los hongos propone una reflexión sobre psicodélicos, neurociencia y espiritualidad, partiendo de la historia, la ciencia y la filosofía. Agradezco y doy la bienvenida a Nayef Yehia. Su participación en el Festival El Aleph de Arte y Ciencia, con sede aquí en la Casa Universitaria del Libro, es fundamental para comprender el modo cómo se tejen las redes a través de estos organismos fantásticos y misteriosos que habitan nuestro planeta, el planeta de los hongos. Nayef, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor y un privilegio tremendo estar en este recinto, estar de vuelta con mi querida UNAM. Y bueno, pues un gusto poder hablar de un tema que me parece una obsesión, y es este de los hongos. Bueno, entonces, lo primero que yo tendría que hacer es un poco explicar. Yo tengo que ser muy honesto. Acabo de estar en Guadalajara y me tocó presentar el libro con Laura Guzmán, que no sé si alguno de ustedes sabe quién es. Es algo así como la realeza en este mundo de los hongos, de la micología. Es la hija de Gastón Guzmán, uno de los grandes micólogos que ha tenido este mundo, este planeta de los hongos. Nada más para que le midan, le debemos a él el descubrimiento de por lo menos de la mitad de las especies psilocíbicas. Él las nombró, él las identificó, y están con nosotros ahora gracias a que él nos dio esos hongos. Bueno, en fin, poco menos que eso. Pero lo que sí quedaba clarísimo cuando me confronté con una micóloga era la humildad que debe tener alguien como yo, que soy ingeniero. O sea, como buen ingeniero, soy, ya lo he dicho muchas veces, soy un analfabeto funcional. O
O sea, tengo las funciones más básicas de la cultura las trato de manejar. Es muy, la ingeniería lo único que creo que nos da es una flexibilidad. Y el otro lado que tengo es el asunto de ser ensayista, que me da una flexibilidad para ser un impostor. O sea, básicamente me hago pasar por muchas cosas. En este caso me estoy haciendo pasar por un micólogo. No, no es cierto, no me estoy haciendo pasar por absolutamente nada, pero me atrevo a escribir de hongos en términos de la fascinación que me producen y que quiero compartir, y con la libertad, no sé si puedo decir esto, la libertad de que al no ser académico, al no acercarme a este mundo desde una visión reglamentada por la academia, pues lo hago desde la lírica, desde la poética, desde la prosa y desde el atrevimiento. Eso es un poco lo que he tratado de hacer con este tema, porque toda la vida me he dedicado a escribir sobre tecnologías. Lo mío es la tecnocultura. Escribí, como ya dijo el doctor Guadalupe, escribí sobre cyborgs, escribí sobre pornografía, y tuve que ver un poco de pornografía, así es que ese sacrificio ya se los ahorré a todos ustedes para que no tengan que padecerlo. Después escribí sobre guerra, propaganda, y después tecnocultura, y más tarde sobre drones. Los últimos libros de ensayos que yo había trabajado tenían que ver con drones. Es decir, todo esto tiene que ver más con la digitalización del todo, con la tecnologización de todo, y sobre todo con la idea de la herramienta, ¿no? No tanto lo que la herramienta hace con nosotros, el uso que damos a la herramienta, sino cómo la herramienta nos transforma, cómo la herramienta nos cambia, qué hay en el uso de la herramienta que impacta nuestra cultura, impacta nuestra forma de relacionarnos con el mundo, de transformarlo, de entenderlo, de descifrarlo. Entonces, básicamente eso era mi campo, y cuando se me aparecen los hongos, cuando llega el asunto de escribir de ellos, que fue una cosa absolutamente insólita, así como cuando aparece un hongo en medio de un campo donde nunca has visto un hongo, se me apareció esta oferta, porque es la primera vez en mi vida que alguien me propone escribir un libro. Me dice, oye, ¿por qué no escribes un libro de esto? Y yo, lo primero que pensé cuando me dijeron, ¿por qué no te escribes un libro de hongos alucinógenos?, fue ofenderme, decirme, pues, ¿qué clase de gente crees que soy, no? ¿Por qué sería yo? Y lo siguiente fue, por supuesto, decir, claro que sí, me interesa, y me interesa mucho. Y no lo había hecho porque nunca había pensado cómo acercarme a algo tan complicado, algo tan complejo, y no quería escribir un libro de alucines. Eso me parece absolutamente aburridísimo y un desperdicio de papel, ¿no? O sea, contar lo que viste o lo que no viste, o lo que sentiste o lo que no sentiste, pues cada quien lo interpreta a su manera. Si logras convertirlo en algo, en algo universal, pues entonces estás haciendo literatura. Si no, pues mejor guardártelo y contárselo a tus cuates en las borracheras o en la siguiente pachequiza con hongos. Y básicamente, cuando me propusieron escribir esto, me interesaba, me gustaba muchísimo, me parecía fascinante, pero yo tenía que anclarlo en algo que tuviera que ver con lo que yo soy, con lo que yo hago. Y entonces encontré 3 puntos. Obviamente, para muchos de ustedes que saben de hongos van a decir, pero qué barbaridad que este hombre haya llegado a esa edad sin conocer estos elementos tan básicos de los hongos, pero yo no tenía ni idea. Lo primero fue el micelio, y de hecho el micelio es la razón por la que estamos aquí. El micelio es el hongo. El micelio es este organismo, estas cosas que hay cientos de miles diferentes, de unas variedades tan extravagantes, tan increíbles, son los cuerpos fructosos que salen del micelio. El micelio no es una raíz, sino que es una especie de red que está constituida por hifas, que son estos filamentos delgadísimos, microscópicos, de diámetro menos que un cabello, y que crecen por la tierra, en todos lados. Donde quiera que vean ustedes verde, seguramente hay micelio allá abajo. Es casi inevitable. Los hongos están en todos lados, absolutamente en todos lados. Las esporas están en todos lados. Cada minuto que respiramos, cada vez que respiramos, estamos aspirando decenas de miles, si no es que cientos de miles de esporas que están entrando a nuestro organismo
con otros compuestos. Entonces, básicamente, el micelio, lo que es en el bosque, es esta red que se extiende de una manera además caprichosa e inteligente, y que establece vínculos, relaciones con árboles, con plantas, con todo lo que se va encontrando. Y estas relaciones son de muy diversas naturalezas. A veces son netamente transaccionales, a veces son destructivas, a veces son de intercambio justo, igualitario, y a veces de gran generosidad. Y les dan nutrientes, porque como sabemos los hongos tienen una característica interesante, y es que no pueden producir su propio alimento, no tienen clorofila, no son plantas. Otra cosa interesante que descubrimos cuando nos acercamos a ellos es que los hongos no son plantas, son otra cosa. Y eso yo no me sentí tan burro, simplemente porque el reino fungi se establece, se crea en 1969. Antes sí se creía que eran unas plantas raras ahí, ¿no? Pero su estructura celular no es como la de las plantas, son distintos. Y además la inmensa variedad que hay, de que tenemos hongos que son del tamaño de la levadura, o sea, microscópicos, o bien del tamaño de este hongo, la Armillaria ostoyae, que mide kilómetros. Este es el organismo más grande que existe en la Tierra. No los cuerpos fructosos, el micelio que se extiende en un bosque de Oregón por kilómetros. Dice, creo que son 127 campos de fútbol o algo así, no, 1,350 canchas de fútbol, perdón, no me acordaba de la cifra. Pero bueno, entonces, esta red de comunicación, de vínculo, de interacción, de intercambio, pues obviamente que nos hace pensar en la otra red, en esa que flota en teoría sobre nuestras cabezas, que es Internet. Es esta red que nos provee también de información, de bienes, de recursos, de estímulos, de amenazas, de peligros. ¿Cuántas carreras destruidas han sido debido al navegar inapropiado de ciertas personas, ¿no? Entonces, con esa similitud, esta metáfora entre las dos estructuras, pues yo dije, bueno, ya tengo un punto de partida, es decir, sí hay algo, una metáfora con la cual puedo pensar en el hongo. La segunda, cuando se consumen hongos psicodélicos, y voy a regresar a la palabra psicodélico porque creo que es una palabra que hay que recuperar, rescatar, y no dejar que se pierda entre el marasmo del hipismo decadente y rupestre que tuvimos entre nosotros, entre nuestras venas también. Pero bueno, después volveré a la psicodelia. Pero bueno, a lo que voy es que al consumir estas sustancias, lo que hacen es básicamente que nos proporcionan unos neurotransmisores que de alguna manera extraña y para mí inexplicable, mimetizan a los neurotransmisores humanos y animales. O sea, de alguna manera hacen la mímica y se ponen en las terminales donde irían los neurotransmisores, así como la dopamina y todo esto. Y lo que hacen estos transmisores es básicamente hackear nuestro cerebro. Se apropian de los controles del cerebro y le dan un giro y lo tripulan durante un rato, así como alguien que se roba un coche y lo tripula, lo conduce a toda velocidad por las avenidas y luego lo abandona y dice, bueno, pues ya estuvo, bueno, ahí estás, ahí te lo devuelvo. Y esto pues es bastante sorprendente. Y este hackeo pues también inmediatamente conectó con... yo vengo escribiendo sobre Internet y la cultura cibernética desde los años 90, y me parecía muy sorprendente, significativo y muy parecido a la idea de hackear. Y además, también en esta carrera que he hecho de escribir, de ser una especie de corresponsal del ciberespacio durante todos estos años, en algunos medios que me han permitido escribir estas cosas, hay otro elemento importante, que cuando empecé a escribir de esto,
cuando entrevistaba o leía entrevistas o leía textos de desarrolladores o programadores o verdaderamente teóricos del ciberespacio, gente que estaba pensando el ciberespacio, inventándolo todos los días, continuamente aparecían referencias a psicodélicos. Así desde Bill Gates, que dice, no, yo me metí ácido y así fue como se me ocurrió hacer esta onda en Apple, hasta bueno, no quiero decir el nombre, pero lo voy a decir. Elon Musk, obviamente, me da un poquito de vergüenza decir su nombre en público. Y a todos nos debería dar vergüenza decir su nombre en público, deberíamos nunca más decir ese nombre. Pero bueno, este tipo de entidades también se mezclan entre los creadores y los genios, aunque no lo son, pero lo aparentan. Y todos tenían estas grandes historias de consumo de psicodélicos, ya fuera LSD o hongos o peyote o éxtasis o cualquier cosa, y esto era fundamental para la creación de algunos. Es decir, algunos decían, no, pues a mí se me ocurrió este rollo estético de cómo interpretar la realidad en una pantalla mediante píxeles y lo que sea, bytes y bits y lo que quieran, después de tener una experiencia psicodélica. O bien otros que decían todavía más místico el rollo, decían yo estaba resolviendo algoritmos elevadísimos, complicadísimos, que no podía, me metía un ácido, porque además el ácido también es un hongo, no olvidemos eso, el ácido viene del ergot, del hongo del centeno, y es, obviamente requiere un proceso más complicado de producción que simplemente agarrar un hongo a veces lo único difícil es superar el asco de recogerlo cuando es en el estiércol de la vaca, pero generalmente cuando uno ya está entrado en gastos, da lo mismo, que es estiércol de la vaca. Pero cuidado que no es estiércol del caballo, porque entonces son venenosos y se pone uno bastante mal. Lo digo porque me lo contó una persona de toda mi confianza, no vayan a pensar. En fin, nada, entonces, esta idea de que todas esas gentes de una u otra manera estaban tocadas por los hongos, y entonces tenemos Super Mario Bros. Y los honguitos que aparecen y muchas otras cosas que están disimuladas y no tan disimuladas, lo que realmente vivimos no es solamente una cultura cibernética, sino una ciberdelia. O sea, la cibernética y la psicodelia han creado este mundo que en un momento en los años 90, cuando yo empezaba a escribir de eso, pues era exótica, se antojaba que ¿quién va a querer entrar a internet? Pues no sé, alguien que se dedique a, qué sé yo, a rollos de computación. Yo me acuerdo muy bien cuando las computadoras no tenían uso para una persona normal en su casa. ¿Para qué queríamos tener una computadora? Algunos que escribíamos, pues justificábamos, pues convirtiendo una computadora en una máquina de escribir glorificada, ¿no? Que es lo que hemos hecho y seguimos haciendo muchos de nosotros, pero poco a poco fue cambiando y de repente ya media humanidad, mucho más de media humanidad, vive con una computadora todo el tiempo conectada a su cerebro. Entonces todo el tiempo estamos en contacto con esta ciberdelia, todo el tiempo, todo lo que ha pasado en los últimos 30 años tiene de una u otra manera que ver con gente que se metía hongos o ácido o lo que sea y que fue cambiando al mundo mediante esta relación. Y bueno, esta es la sustancia, las triptaminas, un índole orgánico, que son estas sustancias que tienen esta capacidad, y los hongos pues tienen esta capacidad de producirlos. No solamente los hongos, también cuentan que hay un sapo que si lo lames te pasa también cosas mágicas, que hay una cosa que se llama DMT que también tiene que ver con esto. En fin, no me voy a meter a eso, porque está bueno ser impostor un rato de esto, pero no voy a ser impostor de química, porque yo en química era realmente tan bruto que a mí me sacaban del laboratorio. Yo era una amenaza en los laboratorios de la química y de física también. Pero bueno, entonces no voy a tratar de pasar por algo así. Pero bueno, a lo que venimos es hablar de redes, y una de las cosas interesantes y fascinantes que tienen los hongos es una cosa que se llama la inteligencia del hongo. Y entonces cuando hablamos de la inteligencia del hongo, pues automáticamente como que pensamos, nos volvemos a acordar de este pasado hipiteco, ¿no? Que decíamos, no, pues la inteligencia del hongo, el honguito te conduce. Y pues sonaba pues muy pachecón, pero la verdad es que estábamos hablando de algo real y serio. O sea, el hongo realmente es un organismo que tiene una inteligencia desincorporada
fascinante e increíble que apenas realmente estamos tratando de entender. Y una de las cosas que son muy llamativas, por ejemplo, es cuando las hifas empiezan a crecer, pues van especulando, ¿no? O sea, no es como una raíz que pues invierte todos sus recursos para ir para donde haya agua allá, sino que la hifa puede buscar, tentar, y podríamos decir, bueno, por eso, pues eso no es inteligencia, es simplemente un recurso pragmático, estratégico para comer, ¿no? Para alimentarse o para lo que sea. Pero si bien es cierto, también tiene muchas otras cosas interesantes, como por ejemplo, hay unos hongos mucilaginosos, es decir, que son como sustancias gelatinosas que son de naturaleza fúngica. Y estos hongos, por ejemplo, está muy de moda hablar también de esto. Si ya lo oyeron y se aburren, díganme, levanten la mano y digan, ya todos ya conocemos esto, ya hemos oído este muchas veces. Pero bueno, hay un experimento muy famoso que unos científicos en Japón pusieron el mapa del metro japonés, pusieron un poco de este hongo en una punta y un nutriente en la otra, y el hongo resolvió el camino más corto a cómo llegar al nutriente. Y entonces se hicieron varias pruebas, también los alemanes hicieron lo mismo con las Autobahns, y lo mismo, pusieron un hongo en una punta y otro acá, y el hongo siempre encontraba la mejor solución para llegar. Y entonces los hongos resuelven laberintos, no solamente esos, muchos otros más, y pueden encontrar soluciones a problemas. Y además, el hongo tiene esta capacidad. El hongo realmente su verdadera función parecería es la de regenerar todo. Es decir, en la Tierra no podría haber vida de no ser por los hongos porque ¿cómo se desintegrarían los cuerpos muertos, los cadáveres, las plantas muertas? O sea, no habría esta decadencia. Estaríamos caminando todos los días encima de Everest, de cadáveres y de plantas muertas, y sin entender por qué siguen ahí, ¿no? Pero básicamente lo que el hongo hace es que desintegra todo, lo vuelve a convertir en nutrientes y lo vuelve a echar a la tierra para que lo utilicemos. Los hongos llegan a los lugares más dañados, más maltratados, más destruidos, como Chernóbil, y crecen. O sea, hay hongos creciendo en los silos de Chernóbil, hay hongos creciendo en los lugares más contaminados del mundo. Los hongos pueden procesar manchas de petróleo, pueden desintegrar colillas de cigarros, que uno pensaría, esto es nada, nada los puede destruir. Y así como eso, tiene esta capacidad de regenerar, de reconstruir, de restablecer ecosistemas, de darnos planeta. Y bueno, pues también ahí estoy un poco hablando en un orden un poco caótico, pero bueno, de repente los hongos se nos aparecieron a todos por varias razones. Me imagino que la mayoría de la gente que está aquí tuvo alguna de estas apariciones. La primera fue que de repente cualquier hijo de vecino, así el menos transgresor, el menos rebelde, el menos rock and rollero, ya estaba comiendo hongos. Ya iba con su terapista y tú dices, pero ¿cómo? Esto era el patrimonio. Este era nuestro patrimonio, de los reventados, de los rock and rolleros, de los que oíamos a Pink Floyd. ¿Cómo puede ser que ahora la mamá de mi amigo Pedro se mete sus hongos todas las semanas? Y todo el mundo está ahora en este rollo de recuperar las terapias con psicodélicos. Eso todos nos ha tocado de una manera. Y la otra razón que todos nos ha tocado de alguna manera es The Last of Us, que seguramente muchos de que están aquí ya lo vieron, o ya lo oyeron, o ya lo jugaron, o ya lo leyeron. Que es, todo el mundo sabe qué es The Last of Us, ¿no? Más o menos. Bueno, lo explico rapidísimo. Básicamente esta es una historia que empezó en un cómic, se hizo un juego de video muy exitoso y ahora es una serie en Netflix maravillosa. Y todo está inspirado en esto. Básicamente, este es un hongo, y voy a hablar de uno porque son muchísimos y cada vez se descubren más, y al principio pues se pensaba que nada más eran las Amazonas. Yo me acuerdo la primera vez que me encontré un artículo sobre esto, fue hace ya varios años, y yo dije, puta, esto está buenísimo, esto es una luz, a nadie se le va a ocurrir, voy a escribir un libro de esto y me voy a ser millonario. Lamentablemente se me adelantó alguien. Y en lugar de estar haciendo ahorita una serie para Netflix, estoy lavando platos en la cocina.
mientras mi mujer se gana el salario que nos mantiene. En fin, pero bueno, lo que pasa es esto. El hongo, este tipo de hongo tiene esta extrañísima cualidad de poder atrapar hormigas y convertirlas en zombies. De ahí que le llamen el hongo zombie, aunque sería más lógico decirles a las hormigas que son los zombies. Pero bueno, las atrapan y durante mucho tiempo no se entendía qué es lo que está haciendo. Bueno, y durante mucho tiempo no se entendía, todavía no se entiende. Hay muchas teorías, muchas hipótesis de lo que está pasando. Pero básicamente las hifas de alguna manera manipulan a las hormigas casi como marionetas y además hay alguna sustancia obviamente psicodélica con la cual la hormiga actúa, no se revela, actúa de manera sumisa y hace estas especies de coreografías que consisten en hacer un recorrido, llegar a cierto lugar, usualmente subir a un lugar más alto, hormigas que tienen un vértigo tremendo, a estas hormigas no les gustan las alturas y bueno, se olvidan de eso, están controladas completamente por esta mente maestra del hongo y las obliga a hacer esto y en el momento en que llegan a estos lugares, un hongo eclosiona de su cabeza o de su vientre o de su cuerpo, ¡puf! Y es una nube de esporas, cientos de millones de esporas dispersas por todos lados. Esta es una de las tantas. Entonces, si eso no es inteligencia, entonces yo ya no sé qué es inteligencia. Porque si algo podemos decir con toda certeza, es que la humanidad no ha creado una droga que pueda hacer eso con otros seres, convertirlos realmente en zombies, aparte de TikTok, obviamente, y de Instagram. Pero digamos que tengan sustancias químicas y que lo hagan, no podemos imaginarnos a nada que tenga ese poder, esa capacidad de manipulación tan sorprendente. Y esto es solo una de las cosas, y cada vez hay más. Acabo de estar en un laboratorio de micología y uno de los postdocs está trabajando en una especie que aparece en Guadalajara. Y es una entre muchísimas más, con unas condiciones bien características. Y por ejemplo hay otro hongo que hace algo parecido con las polillas, y este es todavía más cruel, porque la manera en que manipula la polilla es al estimular su libido. Entonces llega el hongo a través de las esporas de las hifas, le destruye qué cosa fea voy a decir, todos los genitales, digamos, y sin embargo le estimula su deseo sexual de una manera delirante. Y entonces el hongo la invade, se convierte les dicen los saleros de la muerte, porque se convierte en una especie de salero de esporas que va volando con un deseo sexual así totalmente enfebrecido, buscando a otras polillas para aparearse, y lo que hace pues, es contaminar a todas estas esporas y hacerlas también saleros de la muerte que van volando con frenesí. Para mí estos eran ya bastante aterradores. Hablando ahora con micólogos de veras, uno de los micólogos me encantó porque una de las estudiantes de micología cuando leyó mi libro dijo, oiga, ¿y no se le ocurrió en algún momento de todo el proceso consultar a un micólogo profesional? ¿No cree que le hubiera hecho bien al proyecto? Y yo dije, pues puede ser, pero si me hubiera consultado a un micólogo profesional, yo creo que la respuesta hubiera dicho, no voy a escribir este libro, olvídate, está demasiado complicado este asunto. Pero bueno, en fin, volviendo a las esporas y todo este asunto de los hongos, me enteré, por ejemplo, que no se trata únicamente de las polillas y de las hormigas, sino que también hay hongos que se apoderan de escarabajos y de muchos otros insectos, e incluso de tarántulas, por ejemplo, lo cual me pareció ya cada vez más cerca, ¿no? Ya se nos están acercando. Y bueno, esa es la onda de The Last of Us. The Last of Us se trata de esto. Se trata de que debido al calentamiento global, los hongos empiezan a evolucionar. Y si algo a nosotros nos protege de este poder fabuloso, fascinante, aterrador que tienen los hongos, es 37.5 grados centígrados. Es decir, nuestra temperatura es inclemente para los hongos, no les permite que nos invadan. Es decir, sí nos pueden salir hongos en los pies, bueno, me han contado.
algunas personas. Y tenemos hongos en las diferentes tipos de levaduras en el sistema, ¿no? En la tripa, por decirle. Y tenemos muchos hongos en la piel y hongos que están por todos lados en nuestro sistema, pero los hongos no pueden vivir a nuestra temperatura por ahora. Pero con el calentamiento global estas cosas están cambiando. Los hongos están volviendo más aptos para atravesar fronteras térmicas, están aprendiendo a moverse entre organismos, manipulando cosas. Hay, por ejemplo, uno que es maravilloso, que uno aspira el polen de uno de estos hongos y el polen igual no sobrevive en el cuerpo humano, pero tiene esta destreza maravillosa de que al entrar al pulmón se convierte, al estar en contacto con ciertas sustancias químicas, se convierte en una levadura y feliz nos infesta. Y bueno, en fin, entonces esta amenaza cada vez es más real. De hecho, hay un experimento que hicieron en un laboratorio en Johns Hopkins que trataron de combatir una plaga de insectos, no recuerdo cuál, en un ganado bovino. Y entonces había un hongo que mataba estos insectos. Entonces, pero también tenía el asunto de que cuando los insectos volaban, tienen esta inteligencia de que cuando saben que están siendo infectados, aumentan su temperatura y matan a los hongos. Entonces lo que hicieron fue que mediante procesos de evolución acelerada, es decir, hacer ciclos muy cortos evolutivos, fueron evolucionando a este hongo para que aguantara más la temperatura. Y de repente, pues, un éxito maravilloso, lo lograron. Crearon una especie de anti este insecto para proteger a este ganado y con ese triunfo vino también una enorme catastrófica derrota de poner en evidencia lo que teóricamente se especulaba, que es que los hongos sí pueden atravesar la frontera térmica y eventualmente alcanzarnos y convertirnos en algo así. Si alguien vio la serie ya entenderá de qué estoy hablando, pero bueno, bueno, en fin, esa es un poco una aproximación un poco caótica, tratando de no dar muchos spoilers para que compren el libro, porque si no, mi editorial no me va a volver a sacar a pasear. Esto estoy con la condición de que se vendan los libros, si no, quién sabe. Ahora, bueno, la idea de las redes también es importante pensar en este rollo micológico como una red también humana que va entrelazando seres en diferentes continentes, con diferentes culturas, con diferentes necesidades, ambiciones, deseos. Y todo esto, hay quienes piensan que empezó quizá en las planicies africanas con la teoría del simio dopado. ¿Alguien ha oído hablar de la teoría del stoned ape o del simio dopado? Bueno, pues es ¿sí lo cuento? ¿Sí? Bueno, básicamente la teoría es esta. Se supone que en algún momento, así, homínidos antes de pre-Homo sapiens, pues recorrían las planicies, quizá muertos de hambre, pero quizá con ganado, buscando, qué sé yo, huyendo de cambios climáticos, huyendo de depredadores, buscando fuentes de comida. Y probablemente en este andar, alguien vio crecer un hongo en el estiércol de sus animales. Y quizá el hambre, la desesperación, la curiosidad, la perversión, qué sé yo, se le ocurrió comérselo. Y ¡pum!, su mente explotó. Imagínense este homínido que de repente pues, está en un viaje fabuloso, viendo cosas increíbles y teniendo contacto con cosas que nunca hubiera imaginado. Y probablemente, como puede suceder cuando se consumen estas sustancias, teniendo una capacidad de entender el mundo más ampliada, una capacidad de comunicarse más vasta y quizá también la cosa sin precedente de entender conceptos abstractos y con ellos a lo mejor de ser capaces de establecer una mejor forma de comunicación, de crear un lenguaje común, el cual pudiera llevar a una sociedad un poco más especializada, un poco más protegida del medio ambiente al reunir recursos. Quizá, todo esto es posiblemente. Entonces, nadie descarta que
que es posible que alguien lo tuvo. Lo que es muy difícil probar es que eso culturalmente haya tenido un impacto duradero, que esto haya podido transmitirse generación en generación. Puede ser, no hay ninguna prueba. Obviamente, todo esto estamos hablando de la prehistoria. Y lo que es aún todavía más difícil de imaginar es que este impacto de las sustancias psicodélicas hubiera tenido una huella en los genes, y por tanto se hubiera logrado transmitir de padres a hijos y demás. ¿Quién sabe? Lo que queda claro es que quizá no hace, como pensábamos, hace 1.000.000 de años o 300.000 años, pero sin duda hace 9.000 años cosas muy raras estaban pasando en el Sahara, cosas muy extrañas. Estos petroglifos que se encuentran en el desierto de Tatsili, en Argelia, parecen mostrar bastante claramente que había una cierta euforia relacionada con los hongos, un cierto placer. Aquí en uno de estos tenemos, en el primero de hasta allá, parece que crecen hongos en la cabeza a los personajes. Todo esto puede ser desmentido, obviamente. Puede llegar alguien mañana y decir nada de esto es cierto. No hay una teoría absolutamente concluyente de esto. El otro parece que están bailando también en un ataque de euforia, y hay hasta una conexión entre esa cosa que llevan en la cabeza, que es un hongo, parece un hongo, y la conexión entre los individuos. Entonces quizás estamos leyendo más de la cuenta, pero quizá no. Y bueno, ya vamos a estar como Eric von Däniken, hablando de extraterrestres y de visitas. No, nada de eso, para nada. Yo dejé de leer la revista Duda hace muchos años, con mucho pesar, porque yo sí me la creía. No es cierto, pero sí, me parecía importante la revista Duda, porque era divertidísima, pero bueno. Quizá los más jóvenes ni siquiera sepan de qué estoy hablando. Pero bueno, era una revista que hablaba de extraterrestres y de complots, así como los que habla Trump ahora, pero en formato de revista, impresa en papel periódico casi. Y bueno, y este otro protagonista de esto, que es el chamán, ¿no? que le han llamado la mosca chamánica, yo le veo más cara de rata, o de mapache, o de tejón, y está cubierto de honguitos. Ahora, este dibujo, hay que ser honestos, este dibujo está bastante mejorado de lo que el glifo realmente representa, pero creo que respeta mucho la idea de lo que estaba ahí. Entonces, bueno, esto sería una manera de ver que 7.000 años antes de Cristo había cultos chamánicos que quizá involucraban al hongo, y que sin duda se fueron extendiendo por el planeta. Este es un poco más creíble, este es en Cuenca, en España, y también este es hace 6.000 años, ¿no? Entonces, tenemos claramente que ya había mucha gente comiendo hongos, o tenían mucha hambre, o tenían mucha curiosidad, o algo raro estaba sucediendo, pero bueno, definitivamente los hongos estaban creando redes entre culturas, que no sabemos, es imposible saber qué tipo de comunicación, qué tipo de vínculo pudieron tener estos pueblos, separados por milenios separados quizá por nada, poco, quién sabe, no sabemos, y no sabemos también cómo interpretaban estas experiencias. Lo que es claro es que había algo superior, algo que los acercaba a la divinidad, a un concepto de que había algo más que lo que tocábamos, algo más que la realidad tangible. Y entonces, así como llegaron a España, pues se fueron extendiendo por el Medio Oriente, se fueron extendiendo el uso, y las evidencias van apareciendo en diferentes partes. En Grecia, por ejemplo, con los misterios eleusianos, que son otro asunto polémico, profundísimo, asunto por el cual más de 2 se han agarrado a golpes, que hay gente que dice que los misterios eleusianos, estos rituales que eran lo más importante, la celebración más importante en el mundo griego antiguo, y consistían en que alguien, al entrar, que eran muy democráticos además, aparentemente, todo el mundo tomaba una sustancia y se ponía a viajar, pero una de las condiciones para participar era que nadie podía decir qué había sucedido ahí, estaba prohibidísimo, bajo pena de muerte,
divulgar lo que habías visto, lo que habías hecho, lo que habías tocado, lo que habías... Entonces, bueno, muchos siglos después, Albert Hofmann, que fue el inventor del LSD, demostró que se podía, la tecnología de la época, crear una especie de LSD a partir del centeno descompuesto con el ergot. Y puede ser, puede no ser también. Todo esto es muy especulativo. Eso es lo maravilloso de ser ensayista y no científico, que yo puedo hablar de cosas que pueden ser o pueden no ser, con total irresponsabilidad de que no pasa nada. La única irresponsabilidad que no me puedo permitir es decirles que no vayan a comer hongos porque yo los dije, porque qué tal si luego me demandan o alguna cosa terrible les pasa en el viaje y luego me echan a mí la culpa. Pero bueno, en fin, estos cultos de los hongos fueron extendiéndose por el planeta, por Asia principalmente, y llegaron al lugar que uno menos se imaginaría que hay hongos alucinógenos, que es Siberia. Háganme el fregado favor. Y resulta que el chamanismo siberiano prehistórico pues es todo un asunto importantísimo que los antropólogos han tratado y han estudiado desde hace muchísimo. Obviamente un ingeniero no está capacitado para saber eso. Tuve que reinventarme para enterarme de todo esto, pero sí, en efecto, había estos chamanes prehistóricos que utilizaban, entre otras cosas, hongos. Ahora, ellos no usaban nuestros maravillosos psilocibes, sino que ellos usaban la más intimidante Amanita muscaya, que es este hongo rojo con puntitos blancos que sale en los cuentos misteriosamente en Alicia en el País de las Maravillas. Uno de esos hongos hace crecer a Alicia o hacerla chiquita, bueno, no exactamente el hongo, pero una poción, y todo está conectado y el gato Cheshire está encima del hongo, en fin, todo esto. Pero bueno, a donde voy es que empieza a haber estos rituales en Siberia. No sé cómo vamos de tiempo, vamos muy mal de tiempo, ¿verdad? Yo apenas estoy hablando de Siberia y ya se me está acabando el tiempo. Bueno, en fin, voy a tenerme que acelerar muchísimo, pero entonces básicamente la onda es que había un gran consumo de hongos en esta zona, ritual, que tenía que ver con la búsqueda de Dios y que tenía que ver con las curas del espíritu y del cuerpo. Y uno de los primeros testimonios que llegan a nosotros, bueno, que llegan a Occidente, es de un preso sueco, un militar sueco que va a dar a un gulag siberiano en el siglo XVIII, cosa interesante de imaginar, en el cual llega este pueblo perdido y se encuentra con que en ciertos días ellos practicaban estos rituales de comer hongos y se ponían pues muy locos y hacían cosas muy extrañas, pero los más locos eran que los que tenían acceso a los hongos generalmente eran los pudientes, eran las clases más pudientes de estas comunidades, pero los demás estaban afuera con un cuenco esperando, y de repente cuando salía alguien ahí a hacer pipí, todo el mundo corría a cacharlo. Esto es literalmente, esto lo cuenta este sueco, y lo cachaban y se lo bebían, porque esta sustancia tiene, que esto no es psilocibina, tiene la cualidad de atravesar el cuerpo hasta 5 veces sin perder todas sus cualidades. Es decir, que se puede seguir usando una y otra vez. Y por ahí alguien me dice, sexta vez no, y yo decía, no, ya sexta vez ya es porquería. Eso ya son cochinadas que hace la gente. Pero la quinta vez todavía tiene potencia alucinógena. En fin, pero bueno, entonces ese fue el primer testimonio del uso de estas sustancias. Pero hay una historia muy interesante que me parece increíble, que los chamanes estos, aquí tengo algunos, lástima que no están a color, usaban usualmente túnicas rojas y cargaban un costal en el cual ponían sus hongos. Y entonces entraban a los tipis y a los yurts en el solsticio de invierno. Pues ¿por dónde? Porque no podían entrar porque estaba la nieve por todo, entonces entraban por la chimenea del tipi, ¿no? Entraban con su costal y empezaban a repartir a la familia honguitos de regalo y a decorar los pinos con honguitos entrelazados con filamentos y con cuerdas. Y tenían estos rituales que cualquier similitud con la Navidad es mera coincidencia. Y realmente es inquietante porque, pues sí, el rollo de Santa Claus, entre más lo ves, es la cosa más honguera del planeta. Y uno de los animales más típicos de esa región es el alce, el deer, el reindeer, ¿cómo se llama? El reno. Y los renos están obsesionados con comer hongos, les encantan.
son lo más atascado del planeta. Entonces te puedes imaginar a los renos volando, jalando un trineo, jalando un trineo con un chamán en un látigo, volando por el mundo, sembrando felicidad. Aquí tenemos otro. Pero bueno, esto es terrible porque apenas me va a dar tiempo de llegar a las Américas. Yo creo que no vamos a llegar a la era de Internet, pero bueno, rápidamente. Imagínense que cuando viene la glaciación, aquí me voy a regresar un poco, cuando se hace este puente de hielo y empiezan a cruzar los primeros migrantes, los primeros ilegales que llegaron a territorio estadounidense, antes de que ICE tuviera las pilas listas para mandarlos a Honduras, estaban atravesando por ahí en búsqueda de mejores tierras y demás. Y entonces venían todos estos pobladores siberianos, cibernautas, cargados de sus tecnologías, que eran sus arcos, flechas, sus lanzas, tipis, canoas, lentes, estos gogles maravillosos que solamente tienen una ranurita para ver en la nieve, y obviamente sus medicinas, que eran los hongos. Y así llegan hasta todas las Américas y llegan a nuestro querido México, y obviamente esos son nuestros verdaderos ancestros. Es decir, cuando pensamos en nuestros pueblos originarios, pues tendríamos que pensar en Siberia también. Tendríamos que remontarnos hasta nuestros orígenes siberianos. Y bueno, lo que es fascinante es que llegan aquí a este continente, y es la locura de los alucinógenos. O sea, allá tenían un hongo que medio, ponía bien, pero pues también te podía matar. Aquí tenían todos los hongos psilocíbicos de que se podían imaginar, más 20 cosas más, y todas estas sustancias que fueron fundamentales en la cultura, en las culturas prehispánicas, y que obviamente fueron objeto de una enorme persecución y de una enorme desaparición y invisibilización y cacería, que los empujó a la oscuridad y a la supervivencia en las sombras, hasta que en 1957, y es que no se puede creer la coincidencia, ¿no? Un banquero de Wall Street, que se creía micólogo, llega y descubre a María Sabina, y no solamente eso, la convierte en estrella planetaria, después de que ella, siendo engañada, les permite participar en un ritual, con la promesa de que no van a difundir lo que vieron. Toman fotos, videos, películas, toman notas y publican un artículo en la revista Life, que en ese entonces era como el Internet de hoy, ¿no? Que todo mundo absolutamente lo tenía acceso. Entonces, esa revelación de que existía este mundo del hongo vivo, el culto del hongo vivo, pues cambia todo, da lugar a la psicodelia, como la entendemos, al rock, a la cultura, a la contracultura de los años 60, 70, transforma el mundo en otra cosa, y viene a ser silenciado con un segundo prohibicionismo brutal que tiene que ver con la CIA. Y en fin, hay muchísimas cosas que podríamos mencionar después de esto, pero no sé si creo que deberíamos abrir a preguntas, ¿no? ¿Qué piensas tú, Guadalupe? Porque después de esto todavía siguen muchos episodios que me encantaría contar, pero no sé si sigo con el recuento. Bueno, entonces voy a seguir con el recuento. Voy a tratar de llegar a Internet lo más rápido posible. Y básicamente, entonces tenemos esta explosión de la cultura pop. Bueno, aquí no está la cultura pop, aquí están apenas aquí tenemos los grabados, los pocos grabados que han sobrevivido, en los cuales aparecen hongos, consumo de ellos. Pero bueno, entonces voy a seguir poniendo las imágenes, pero no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero no importa. Entonces, aparecen una serie de gurús importantes. Quizá el primero, en 1940 y tantos, es Albert Hoffman, que era imagínense, es que las historias son fabulosas. Un suizo que trabajaba para una farmacéutica, Sandoz, y de repente se clava con que el hongo del ergot tenía que tener algo más, que el hongo del ergot ya se utilizaba para controlar hemorragias, pero él decía, esto tiene que tener algo más, y de repente lo procesa, y en una de las muchas versiones, simplemente el contacto con los dedos lo pone a alucinar de manera delirante. Entonces dice, wow, acabo de encontrarme algo tremendo.
y pues es la historia de cómo nace el LSD. Entonces, la figura cultural más aburrida que se pueden imaginar en el mundo, que es un suizo farmacéutico, nos dio la cultura pop, ¿no? Realmente. Sin él no tendríamos quizá Pink Floyd, Genesis, Tangerine Dream, quién sabe qué sería de nosotros. Seríamos unos seres perdidos en la nada, buscando acordes en el bandoleón y entre los mariachis. Que no tengo nada en contra de los mariachis, pero bueno, pero digamos que había otros caminos, había otras posibilidades y el LSD tuvo mucho que ver con ellas. Pero bueno, entonces la cultura pop se da de esta manera y bueno, vienen otros prohibicionismos, otras persecuciones y eventualmente, como les comentaba, llega la cibercultura, la ciberdelia, este mundo donde se empieza a construir una realidad alternativa, donde hoy tenemos un pie en ella y un pie en la realidad de carne que nos hace vivir una esquizofrenia permanente, y eso está totalmente permeado por la cultura digital, por la cultura honguera y demás, alucinógena. Y les quería explicar, la palabra psicodelia tiene un origen muy padre, porque cuando querían explicar, bueno, qué es lo que están haciendo estas sustancias en los años 50, trataban de decir, bueno, pues es algo que te pone en estados frenéticos, son sustancias freneticoides o son reveladoras del alma. Y entonces, en un diálogo entre el doctor Osmond y Aldous Huxley, nada menos que Aldous Huxley, el autor de Las Puertas de la Percepción, Aldous Huxley propuso uno que tal fanoritima, porque eso es la revelación del alma. Y entonces Osmond dijo, no, mejor psicodelia, que es la revelación de la mente, porque de eso se trata. No nos metamos con rollos espirituales, hablemos. Y entonces dijeron, buenísimo, y se quedó el término, y a partir de entonces creo que es obligatorio recuperarlo, ese término, y pelear por él, arrebatárselo a los que han hecho mal uso de él. En fin, pero lo que es interesante es que este renacimiento que estamos viviendo, que les decía que todo mundo come ya estas sustancias, se da a través de un poco de una desatanización, un regreso a la tierra, una especie de volver la cara a decir, bueno, sí hay cosas que podemos hacer que tienen que ver con sustancias que han estado prohibidas durante tanto tiempo, pero había algo que empujó todavía más esto, que son las microdosis, de las cuales todo el mundo ya seguramente ha escuchado. Entonces, la microdosis es decir, ok, esto te pone muy fuerte, pero si te metes de poquito en poquito te va a servir. La realidad es que nadie sabe si te va a servir o no, pero a mucha gente le está sirviendo. Entonces, eso es lo que cuenta, y yo creo que funciona. O sea, hay un corpus académico de investigación científica desde los años 20, 30, de que sustancias como estas se han utilizado para tratar condiciones de alcoholismo, de drogadicción, de esquizofrenia, bipolaridad, en fin, de muchas otras condiciones mentales que se han tratado, y en ocasiones hay documentación de que se han curado con estas sustancias. Y eso a las farmacéuticas en esa época y hasta hace poco, y todavía, no les hacía mucha gracia, porque perder una renta de esas es tremendo. Imagínense que yo produzco una sustancia que 20 millones de gentes en el mundo tienen que tomarla todos los días, el resto de sus vidas, para controlar sus estados psíquicos. Imagínate que de repente alguien llega y dice, no, pues te comes el honguito y ya, ¿qué tal si le funciona? O sea, a lo mejor no, pero mucha gente sí. Y no lo digo yo, lo dicen mucha gente. Hay muchísimos testimonios de esto. Cuidado con los chamanes que venden estos remedios, pero hay un corpus académico de todo esto que funciona y que tiene buenos resultados en determinadas circunstancias, en determinados sets and settings, como dicen los gringos, es decir, en cierto lugar y con ciertas condiciones para tomarlos, ¿no? Si violas esas cosas, la cosa no puede que no salga tan bien, o puede que salga mejor. No sé, depende, yo no sé. Lo que sí es que entonces ahora este renacimiento también tiene que ver con que las farmacéuticas pueden, porque no son tontos, pueden ver que en la microdosis hay un futuro rentista,
otra vez podemos establecer el mismo modelo, pero ahora ya no con estas sustancias químicas, bueno, con otras sustancias químicas, pero unas sustancias fúngicas que pueden utilizarse para controlar estados que de otra manera quizá serían peligrosos, inadecuados, inoperantes, incómodos, lo que sea. Pero bueno, entonces ahora vamos a vivir estas oleadas cada vez más, es clarísimo. O sea, ya hay convenciones de psicodélicos en Estados Unidos y en muchos otros países que son una locura, o sea, son gigantescas, son así como las convenciones de tecnología en Las Vegas o como las de pornografía en Las Vegas. Y muchas otras cosas que suceden en Las Vegas, pero también esto sucede en otros lados, en Telluride y en otros lados hay estas convenciones en los cuales ya las farmacéuticas tienen sus puestos, ¿no? Ahora sí abren los brazos a todo esto, están en contra del prohibicionismo. Ahora, todavía romper estas barreras prohibicionistas va a tardar, va a haber un momento más, pero otra vez las redes, todo el planeta ya están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. Las cosas que pasan aquí, en Chile, en Ámsterdam y en muchos otros lados, están afectando y eventualmente van a hacer revertir a la gran potencia que es la que dicta qué se puede y qué no se puede, que son Estados Unidos, a que cambien su punto de vista. Estos también son unos códices buenísimos, llenos de hongos. Estos son los que no pudieron destruir. Cuenten que son muy pocos los que sobrevivieron. Y bueno, y aquí está María Sabina. Y ya nada más quiero terminar hablando de ella, que me parece que ella es el protagonista fundamental de todo esto, porque ella era una mujer que tuvo experiencias desde muy joven, tuvo esta revelación, tuvo este descubrir de este otro mundo y conectó la herencia de sus antepasados hizo un sincretismo con la religión y con otras cosas, y ella se volvió entonces esta memoria viva, ¿no? La parte más visible de esta memoria viva, y la expusieron de una manera brutal. Entonces ella venía de un mundo de abuso, de represión, de miseria abyecta, pobreza extrema, pero con una enorme dignidad, en la cual ella era una figura muy importante en Cuautla Jiménez, muy respetada. Después de que ella sirve accidentalmente de puente para que el mundo se de todo esto y el mundo invada Cuautla y el hipismo se destruya prácticamente el pueblo, ella es la primera víctima. Le queman su casa, le matan a un hijo, la meten a la cárcel, la explotan, la recupera Margarita López Portillo, y la explota otra vez, la reexplota, en fin, o sea, fue la victimización y revictimización, y es muy interesante para mí, porque ella no representaba el culto de los hongos de los aztecas, ni de los mayas, ni de los mixtecos, ella representaba la supervivencia de estos cultos, el sincretismo que permitió fusionar al Santo Niño de Atocha con los niños santos, que son los honguitos, con Cristo, con San Judas Tadeo y con todo este panteón que me parece fascinante e increíble de cómo se consolidó a través de sus visiones y que todavía no se le hace justo homenaje, entendimiento y todo lo demás. Entonces, nada más quisiera decir, como mexicanos nos vemos siempre como hijos de la Malinche, con buenas razones, pero yo siento que somos nietos de la Malinche y somos hijos de María Sabina. Esta es la verdadera madre de la cultura amorfa, sincrética, transgresora, sumisa y al mismo tiempo desternillantemente fascinante, genial, que es la cultura mexicana. Y ya, con eso tendría yo que parar aquí. Aquí tengo a Wesson cuando se encontró con ella y muchas otras imágenes, pero se las deberé para la próxima. Se nos acabó el tiempo. ¿O no? Gracias. Gracias, muchas gracias. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, yo tengo algunas dudas. Desde la introducción hasta la última parte. O sea, en la introducción hablas mucho como de que es una inteligencia la que tienen los hongos. Mi duda primero ahí en esa parte es
¿por qué llevarlo siempre a un punto muy antropocéntrico? ¿Por qué no hablar del instinto? ¿Por qué siempre tiene que hablar de inteligencia? Otra cosa es con The Last of Us, también tenemos que hablar de que Cordyceps a nivel de los animales pues es un hongo macroscópico y en Last of Us incluso es ahí una cosa con un fungoide y no tanto como un hongo, entonces el pánico no debe cundir tan duro, porque luego los micólogos tenemos problemas con la gente de que nos dicen como en Last of Us y es como, no, espérate, hay hongos que son buenos. Perdón, creo que Ok, perdón. sí, gracias. Esa es la primera duda. Y la segunda que tengo, hablamos de utilizar la palabra psicodelia y tú hablabas de que en la definición entraba esta parte de eliminar lo espiritual. Actualmente, con las investigaciones que se tienen en torno a los hongos y la mayoría de las investigaciones que se hacen sin tomar en cuenta los estudios etnomicológicos, vivimos un extractivismo epistémico muy duro en nuestro país, no solo con los psicodélicos, también con los comestibles, con los tóxicos y en general con la cultura de los hongos. ¿Cómo nosotros podemos acercarnos o cuál sería tu propuesta en este sentido para evitar ser parte de ese gran problema que actualmente está en nuestro país? Y la última duda, mencionaste que cuando estuviste con micólogos te preguntaron que por qué no consultaste micólogos. Mi duda es, si pudieras volver a reescribir tu libro, ¿considerarías a los micólogos? Gracias. No, claro que sí, por supuesto. No, gracias a ti. Te contesto la última primero. Por supuesto, absolutamente. Absolutamente. Mira, te voy a ser honesto, la parte en la cual me atrevo a meterme en la micología de una manera tan amateur, era más para explicármelo a mí, más para tratar de entender qué es lo que estaba sucediendo, que para escribirlo para el público. Sin embargo, era tan fascinante que me comí mi propia fábula y me dejé llevar por lo que estaba escribiendo y me atreví a publicarlo así. Sí, definitivamente es importante una corrección más severa. Confié también en la editorial, voy a culpar a Anagrama. Confié en Anagrama de que les soy, que es lo menos que pueden hacer, y no lo hicieron, no cumplieron con su parte del contrato. No es cierto, pero sí, fue interesante porque tuvo un proceso de edición bastante severo, pero se les fueron todas esas partes porque no había un solo micólogo entre el equipo editorial de Anagrama. Curiosamente, qué raro, ¿verdad? Qué raro. Yo creo que debería haber un micólogo en absolutamente todos los equipos editoriales. No, y no lo digo de chiste, creo que es tan importante y de ahí me voy al antropocentrismo. Si algo me parece fundamental y si algo pudiera yo decir que me cambió la vida después de escribir este libro, es en un poco buscar un poco más una humildad y un poco menos un antropocentrismo. O sea, tratarnos de entender que, bueno, este planeta lo hicieron los hongos, le han dado chance a otras especies porque son bien buena onda y eventualmente todos nos vamos a ir y se van a quedar ellos, van a hacer otra cosa, van a tener un nuevo show en este planeta en el cual nosotros seguramente no seremos protagonistas ni siquiera como de relleno. Entonces, sí, me parece que eso sería fundamental. Cuando hablo de la inteligencia, me parece que es importante utilizar ese término porque entendemos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, el término instinto es muy diferente y a mí me parece un término de mucho cuidado. Hay que tener más cuidado para usar el término de los instintos que otros porque, desde mi punto de vista, es muy fácil decir que una cosa es instintual. Muchas veces decimos que nosotros por instinto hacemos esto y por instinto hacemos aquello. A veces es más un reflejo o a veces no, son acciones totalmente conscientes. Yo creo que es muy difícil, desde mi punto de vista, definir un término como esos. Sin embargo, un término que me parece importante es conciencia. Y yo creo que sí hay una conciencia en el hongo. Ahora, no lo puedo demostrar, pero podemos ver estos ejemplos de los que he hablado y que vamos a ver miles aparecer, van a ver que cada vez hay más interés. Buena parte de la ciencia lo que tiene es que donde hay interés y donde hay dinero es donde aparecen las grandes revelaciones. No es que
mágicamente las revelaciones estaban ahí, sino que tiene que haber presupuestos y búsqueda y gente metiéndose. Y ahorita hay una explosión de interés. Mucha gente está escribiendo de esto en la academia. En el tiempo que yo, desde que empecé a escribir el libro hasta que lo terminé, han aparecido una cantidad de documentos científicos publicados en diarios de los más importantes, en Nature y en JSTOR, en otros más, perdón. Encontré, por ejemplo, tres artículos nuevitos, comentando lo del monodopado, lo del simio dopado, que no estaban ahí, les juro que no estaban ahí cuando yo empecé a investigar el tema. Y así como eso, mucho más. Como les comentaba de lo de las hormigas y el Cordyceps, hay gente que está trabajando ahorita. Y bueno, todo esto, sé que vamos a tener cada vez más pruebas de que hay una conciencia, de que el hongo puede realmente tener funciones de pensamiento complejo sin tener un cerebro. Y eso me parece importante. Y bueno, lo tenemos que comparar con el cerebro porque es la única herramienta que tenemos para pensar que nos consta que funciona de una manera. Y por ejemplo, ha habido quienes han querido hacer un homólogo entre el micelio y el cerebro y realmente no funciona. Son estructuras muy diferentes. Es más fácil compararlo con Internet que con un cerebro, porque el cerebro tiene funciones muy distintas. En fin. Y terminaría con lo del extractivismo. Lo del extractivismo pues, es fundamental. O sea, toda la historia está normada por eso, y especialmente en la modernidad, especialmente a partir de la conquista de los pueblos prehispánicos en adelante. El uso de destrucción, abuso de todas las sustancias, pues es incontrolable. Y ahora hemos pasado de ese extractivismo a un extractivismo muy extraño. Por ejemplo, yo cuento mucho que mi cuate, el que me fue fundamental para poder escribir esto, que era el más pacheco de la escuela, y era el más atascado de todos, y ahora es el más coherente y el más ecuánime y el más sabio cuando se trata de hablar de esto, tiene un centro holístico. Y curiosamente, él nunca le hace de chamán, jamás. Él no podría ser impostor a ese nivel, pero sus clientes, en su gran mayoría son estadounidenses, vienen y se ven, yo no sé cómo llamarle esto, si extractivismo o qué. Vienen y se hacen un tour de 4 o 5 días, y entonces el lunes comen peyote, el martes se meten hongos, miércoles bufo y jueves ayahuasca. Verídico, esto es real. Entonces yo ya no sé ni cómo considerar esto. O sea, esta experimentación salvaje con los rincones de la conciencia, pues es una cosa interesante. Y esto es el principio de algo. Esto nos va a llevar a algo. Como les decía yo, set and setting, es todo, las condiciones y el lugar. Imagínense cuando las condiciones y el lugar van a estar normadas, porque cuando compras una microdosis tenga el sello de Pfizer. O cuando tu consumo tenga que ver con este tipo de estructuras, que esas sean las estructuras validadoras de tu experiencia. Así como vas a un restaurante y le tomas una foto a tu sopa para validar que fuiste a comer ahí, y le vas a tener que tomar una foto a tu centro holístico donde pagaste $4,000 para meterte unos hongos. O, en fin, todas estas cosas, esto va a cambiar durísimo. Y bueno, podríamos decir, bueno, pues es que los hongos pues, se pueden cosechar, ¿no? O sea, todo el mundo puede tener sus honguitos en su casa. Sí, pero muchas otras cosas no. Y dijiste tú algo del extractivismo cultural, ¿no? Perdón. Epistémico, sí, cultural, epistémico. Y eso, pues sí, es inevitable. En un mundo de redes, inevitable. ¿Cómo protegerlo? ¿Cómo defenderlo? Es muy difícil, yo no puedo imaginarle. Lo único que sería importante sería tomar en serio estas cosas. O sea, históricamente, por ejemplo, cuando vinieron los primeros exploradores, antropólogos, biólogos, micólogos a nuestro país, todos eran extranjeros. O sea, los primeros fueron Teófilo y Gaspar Guzmán, los primeros mexicanos. Y ahora son tremendos, son importantísimos, y hubo muchos más, pero casi todos se llevaron ese conocimiento desde un principio, y así ha sido con absolutamente todos los dominios de la cultura. Pero gracias por tus preguntas. No creo que te haya podido responder nada, ¿verdad? Pero por lo menos platicamos. Oye, gracias. No he leído tu libro, lo voy a leer, pero haces mucha referencia a historias y al lenguaje
del libro de Michael Pollan de How to Change Your Mind. Sí. ¿Qué tanto se parecen los libros? Usé a Pollan para una parte del libro, pero Pollan no le interesan muchas de las cosas que a mí me interesan. A él no le interesa la parte antropológica tanto. También usé a Terence McKenna. El libro de Pollan está muy bien, aunque lo siento que le sobran como 150 páginas, pero está muy bien. Pero bueno, eso, obviamente la envidia de un autor se va a manifestar de alguna manera. Pero no, pero es un libro importante. Gracias, buenas noches. En primer lugar, felicitarte. Muchas gracias. Es un excelente libro y digamos que una de las teorías o de las hipótesis, en la teoría marxista, por ejemplo, lo que propició el proceso de hominización fue el trabajo y la palabra articulada. Con tu libro, bueno, se incorpora un tercer elemento, ¿no?, que es el consumo de hongos que despierta la imaginación. Y me imagino en esa época a la especie humana luchando contra otras especies por sobrevivir. Pero ahora la especie humana no pelea contra otras especies, pelea contra sí mismo, ¿no? Y contra el medio. Y justo por ahí va también tu libro. Digamos que un aporte que podemos tomar de los hongos es el derrumbe del ego, cómo el consumo de los hongos nos puede llevar pues a estados en donde el ego, que normalmente nos acompaña a las 24 horas del día, se disminuye o se elimina. Y entonces, como ya no pasamos de esta caracterización del ser humano como especie, sino del ser humano como individuo, sí te quisiera preguntar, aunque al principio de tu intervención dijiste que te aburre el tema de las experiencias personales, pero yo me quedo con ganas de saber cuál ha sido tu experiencia personal. Es un libro muy bien documentado, es un libro que va de Siberia a Huautla, etcétera, sí, de la época de los homínidos al presente, pero no aparece el Nayef de carne y hueso y cómo el hongo, el consumo de hongos, ha contribuido en tu caso, sí, a algo, te ha ayudado, ha reducido tu ego, te ha vuelto más sociable. No sé, me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia personal. Bueno, yo consumí bastantes veces hongos, voy a confesarlo. Aquí, yo soy culpable, yo soy mega culpa. Y sí tuve muy buenas experiencias, fabulosas, fascinantes, increíbles, pero tuve 2 malos viajes en medio de todos estos, separados por varios años. Entonces, bueno, mi experiencia fue de pasar de una cosa estática, de revelación, de iluminación, de sentir que estás caminando en la punta de la pirámide, literalmente, porque estaba en Palenque y estaba en la punta de la pirámide. Pero de ese éxtasis a la absoluta desolación, a esta sensación de abandono total, de pérdida de todo referente, que también que te puede conllevar la disolución del ego, es aterrador, y además porque son muchas horas de verdadero pánico. Y yo comentaba que en mi época, yo no sé ahora cuando los chavos, cuando la gente se mete drogas no son drogas, esto es otra cosa. Cuando se meten estas cosas, ¿qué piensan? Pero en esa época teníamos mucho la onda de que te quedabas forever con los alucinógenos, si te pasabas, ¿no? Que era una teoría totalmente improbada, pero siempre alguien conocía a otro que se había quedado forever. Y decías, no, ese güey se quedó forever. Y simplemente a lo mejor era estúpido el otro, o era demasiado inteligente. Y no sé si alguien se quedó forever. Yo tengo 2 sospechosos en mi historial que yo digo, estos 2 se quedaron forever. Y no he podido demostrar de una o de otra manera. Pero entonces ese pánico a quedarte forever, que simplemente quería decir no poder regresar, ¿no? De que estabas en otra realidad, de que no podías echar marcha atrás, de que no podías sacudirte esas imágenes de la cabeza y dejar de ver eso o dejar de no ver eso, en fin. Y lo que fue muy aterrador fue después de salir de ese primer viaje, que fue en Palenque,
haber llegado a México muchos años después, meterme en otro viaje y ¡pum! Otra vez. Y con más crueldad esta vez. Y entonces la primera cosa que pensé en el segundo viaje fue nunca salí de Palenque, que así debió llevarse el libro, nunca salí de Palenque. Que esa hubiera sido un rollo más realista, pero bueno, entonces, no, y también fue muy duro y fue un poco una llamada de atención pensando en que no hay tercera llamada. Esta es la segunda, una más y te vas forever. Entonces, no me consta, pero bueno, eso sería, definitivamente yo no podría imaginar qué sería yo hoy si no hubiera tenido esa experiencia, si no hubiera tenido esa manera de socializar, de encontrarme con el hongo, con estas sustancias, y de haber leído gente como McKenna, ¿no? Y McKenna me parece bien importante porque McKenna era un teórico muy serio. Espérame, y quería comentar, que no se me olvide, quería comentar algo acerca de lo que dijiste del capitalismo, conectándolo con lo que dices. Pero era un teórico muy serio que había probado absolutamente todo, se había metido todo en exceso hasta no más poder, y hablaba de esto con enorme inteligencia y elegancia, y de repente con la misma seriedad con que te hablaba de las triptaminas y de los efectos químicos y biológicos y te describía perfectamente cómo operaba un hongo, cómo crecía, dónde se encontraba. Te hablaba de que, pues sí, el hongo es un micrófono para hablar a otras dimensiones. Y todo el mundo se quedaba así, okay, no, espérate. O los ciclos de la Tierra van a acabar, los hongos nos dicen que los ciclos de la Tierra van a acabar en el año 2080 porque establecen ellos una serie de patrones y este patrón va a tener su culminación. En fin, entonces, y nadie sabía si estaba hablando en serio o no. Y lamentablemente se murió y ya nunca lo sabremos. Pero era muy interesante porque para mí fue una de las guías, una de las razones por las cuales me sentí envalentonado para no hablar con micólogos profesionales. Fue un poco pensar en esta idea de hablar de los hongos como algo científico, pero que requería otro lenguaje, que requería también de un lenguaje más poético, más lírico y más juguetón, más lúdico. Y volviendo un poco a lo que mencionaste tú, también a lo que me preguntaste antes acerca del extractivismo, hay ahora, y aparecieron ya cuando yo ya había, o por lo menos los encontré cuando ya el libro mío ya estaba publicado, dos textos interesantes, el del hongo al final de la historia, que es de Anna Tsing, perdón si no lo pronuncio bien, que básicamente compara el rollo del hongo matsutake, que es este hongo semiprecioso, o precioso, porque cuesta una fortuna, es más caro que el caviar, es más caro que el oro, y es una cosa fabulosa que no se puede cultivar, este tipo de hongos que no puedes cultivar porque crecen estableciendo relaciones, redes, con ciertos árboles, con ciertas plantas, son impredecibles, igual que las trufas, que tienen que establecer una red de vida con otros organismos para poder crecer y nadie puede obligarlos a crecer donde no se les da la gana. Y entonces ella lo que dice es que básicamente el extractivismo y la destrucción de este planeta no puede contender con modelos como este, el modelo de la simpleza de andar buscando hongos, de andar buscando estas cosas preciosas como la trufa o como el matsutake, y le da un nuevo valor a la economía, ¿no? A decir, ok, no, este no es el único camino, ¿no? La producción industrial masificada no es el único camino, hay algo más. Y después de la destrucción del mundo, después del extractivismo que nos lleve a las últimas consecuencias, a destruir todos los ecosistemas utilizables, lo que queda es el hongo. El hongo es el que va a regresar y va a reconstruir todo. Y eso también lo ven ahora, hay varios teóricos, por ahí está Yasmín Osteldorf Rodríguez, híjole, seguramente también destruí su apellido, pero alguien que se llama Neve Yella tiene todo el derecho de destruir el apellido de quien sea, porque pues llevo 62 años que todo el mundo ha destruido mi nombre y mi apellido. Pero bueno, no, perdón, no, la verdad no quise destruirlo, no me acuerdo exactamente su nombre, pero acaba de escribir un libro comparando modelos de subversión y de resistencia con los hongos. El hongo como modelo de resistencia al capitalismo. Me parece interesante. Ahorita que mencionaste a Marx, obviamente la discusión tendría que ser mucho más profunda, lo digo un poco superficial, pero bueno, gracias a ti. Buenas noches. Buenas. Gracias por democratizar este conocimiento. Gracias. Muchas veces se ha considerado
Mira. Ajá. Pero al día de hoy veo que gente en Palo Alto, California, en Berkeley, en muchos lugares, como lo mencionabas, están utilizando los hongos y ciertas medicinas ancestrales como herramientas Ujú. para despertar creatividad, para sanar. Aquí en México somos muchas las personas que hemos recurrido a esto como una alternativa ante una crisis de salud pública, pero seguimos viviendo en una ilegalidad. Los terapeutas que se están aventando ahorita a medicar o a tratar a gente con psilocibina se están jugando la serie. Las personas que nos estamos aventando a hacer cultivo nos estamos jugando la libertad. Y yo vivo un poco con una especie de miedo porque como fungiactivista que estamos buscando también a la búsqueda de una apertura a la investigación para después llegar a una especie de legalización, la cual es muy diferente al camino que está llevando el cannabis porque son dos sustancias que no se Claro. utilizan igual. Claro. Es muy importante. Sí. También vivo un poco con este pensar, porque Pfizer ya hace unos años, ya desde hace muchos años ya sintetizó la psilocibina y ya lo vendían como un producto. Sí. Fue Sandoz, pero sí. Sí. Estamos aquí buscando a las personas que esto se democratice, que se llegue a más personas, pero al mismo tiempo están ahí las empresas y las corporaciones también esperando que esto se legalice para enterrarle el colmillo, ¿no? Como decíamos, Completamente. Sí. que se vuelva algo ya también como una medicina pues, bajo estos conceptos capitalistas. Estamos aquí tratando de hacer, pues sí, fungiactivismo para que esto se promueva, pero qué tan bueno puede llegar a ser. Incluso a mí me ha dado una especie de pendiente, porque en Alemania en algún momento se legalizó y hubo muchas problemáticas. Claro que se cree que al día de hoy, desde este lado y desde nuestras organizaciones, creemos que la solución es la información, ¿no? Y por eso decía gracias por promover la información. Pero, ¿qué tan peligroso puede llegar a ser que nos salga el tiro por la culata? Ah, no, seguro. No, pues sí, buenísima tu pregunta, porque sí. Yo creo que históricamente los ciclos, y esto es un poco una especulación en voz alta que me atrevo a hacer aquí entre amigos, pero no le van a decir a nadie más, que la relación con estas sustancias siempre es primero de curiosidad, luego de descubrimiento estático, de fascinación, eventualmente de ritual, luego de religión y después de prohibicionismo. Así estamos acercándonos a todo y ¡pum! Se colapsa el modelo y vuelve a empezar. Entonces yo creo que vamos a pasar por esto. Así como lo que tú decías, ¿no? Muchos terapeutas empezaron de una manera pues, clandestina a dar estas sustancias y al principio eran unos cuantos y ahora son todos, yo creo, porque todo mundo, esta historia ya la oyes en todos lados, en todas las partes del país que he estado en los últimos meses, todo mundo te cuenta estas historias. Y también algo que me llamó la atención cuando empecé a escribir el libro, hablé con mucha gente que estaba empezando y era todo fabuloso, todo maravilloso, todo miel sobre hojuelas, todo el mundo estaba en este momento de descubrimiento. Cuando terminé el libro, ya por lo menos la mitad decían, no, yo ya paso. Entre los que ya no querían metérsele porque los resultados no eran los que esperaban, los que habían encontrado cosas de sí mismos que igual no les interesaba conocer o que más bien que llevaban toda una vida ocultando. Y los que vieron que no eran para ellos y que incluso quizá eran peligrosos, en fin, lo que sea. En fin, yo creo que va a haber un rebote, obviamente. Y mencionaste, y otra vez volviendo a la pregunta de la compañera de acá, que con el rollo del extractivismo, lo acabas de decir algo interesantísimo. Una de las cosas también que me llevaron a atreverme a escribir este libro fue cuando vi este rollo de que empresas de Silicon Valley, como Microsoft, Google y muchas más, incluso las chiquitas, tienen miércoles de microdosis y jueves de peyote y viernes de psilocibina. O sea, ya integrado en el modelo de producción, el consumo de estas medicinas tradicionales, como tú ya las llamabas, utilizadas con un fin absolutamente pragmático, dogmático incluso, para convertirlas en herramientas de producción, que estoy seguro que no es tan claro, pero bueno, en fin, pero sí, no sé hacia dónde nos va a llevar esto. Eventualmente, si se legalizan, yo creo que terminarán por legalizarse, así como a ver qué pasa, pero definitivamente si se legalizan va a ser por el apoyo y la presión de las farmacéuticas.
no por la militancia buena onda, lamentablemente. Una última pregunta. Bien, pues no, igual reiterar el agradecimiento por poder pues compartir y difundir este conocimiento que se hace de a pie, ¿no? Considero que no solo el título de micólogo, y no por menospreciar el título, No, al contrario. sino que pues está increíble que todos podamos tener este acceso a que si tenemos una duda resolverla, ¿no? Más en este mundo que nos brinda toda la inmediatez, si buscas algo, pregúntaselo a ChatGPT y él te lo va a responder, ¿no? Sí. Antes de mi pregunta me gustaría poder sostener que yo creo que sí es como que un poco difícil llegar a esta parte de no centrar en el antropocentrismo al mundo fungi, ¿no? Pero no imposible. Y tú ya lo estás haciendo, en el sentido en el que no solo hablas de hongos psilocibes, sino hablas también de los hongos comestibles. A mí me explotó la cabeza cuando supe que el ser vivo más grande del mundo es un hongo, ¿no? Increíble. O sea, no sé cómo la gente se puede sentir tan grande teniendo un iPhone 16 y güey, hay un hongo que mide más de 100 hectáreas, por favor, compréndelo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos descentralizando? Empezando, me gustaría hacer un comentario en esta parte de las microdosis. Sí es cierto que los humanos nos beneficiamos de los hongos psilocibes y las microdosis, pero los psilocibes no existen por y para nosotros, ¿no? La psilocibina la producen para evitar que los insectos se los coman. Para el Bueno, contexto. eso es discutible. Bueno, hasta el momento, ¿no? Ajá, sí, justo. Pero centrar como que esta parte de los psilocibes solo a las microdosis sí me parece como que una ofensa para los hongos, Claro. ¿no? Porque pues no existen para No. nuestro beneficio de ninguna manera. Me parece increíble que pueda resaltar esta parte de la etnomicología, porque sin los saberes ancestrales nosotros no somos nada, ¿no? Entonces, resaltar esta parte me parece increíble y pues ya poniéndome romántica, mi pregunta es muy romántica, pero ¿de qué manera ha repercutido en tu vida el saber y el haber escrito El planeta de los hongos? Bueno, no, pues le dio sentido muchas cosas, me hizo entender muchas cosas que yo había completamente ignorado y rechazado. Y como te digo, la parte importante para mí es tratar de buscar esta humildad como especie, de entender que somos simples turistas en este planeta, que este es el planeta que ellos crearon, que ellos, o sea, el hecho de que haya plantas terrestres se debe a alianzas, a redes de vínculo entre plantas y hongos, líquenes primero y luego hongos. No habría vida en este planeta si no fuese porque hay hongos. Tuvimos este gran suerte y desde hace cientos de millones de años ellos están haciendo su rollo. Por lo tanto, como bien dices, el hecho de que la psilocibina no la imaginemos, que nos la pusieron, nos la vinieron a proveer, pues no, ellos llevaban ya cientos de millones de años haciéndola y nosotros no tenemos nada que ver. Ahora, uno de los grandes misterios es por qué producen esas sustancias. Porque una de las teorías es para defenderse de sus depredadores, otra es para atraer a seres que dispersen las esporas y a gente que haga las… O sea, el hecho de que haya hongos en todos los continentes, en todas las islas más remotas del mundo, y muchos de ellos alucinógenos, no tiene que ver con mucho más a que los humanos nos los hemos llevado. Nosotros somos el principal vector de contagio, ¿no? Y la otra idea que a mí me gusta mucho es una que es totalmente tentativa, absolutamente improbada aún, y es que el hongo crea esta sustancia que en lugar de matar a su depredador, al que lo consume, lo ataranta, lo deja, le provoca un estado en el cual lo disuade de hacerle daño, que puede ser cierto, y de esa manera, al no matarlo, no le da una ventaja evolutiva. No, este ser no va a evolucionar para mejorar y hacerle daño al hongo de otra forma. Pero todo esto son especulaciones, no hay ninguna prueba. Además, algo maravilloso, si fuese la psilocibina tan importante por el hongo, ¿por qué no está en el micelio? La psilocibina está en el cuerpo fructuoso, o sea, está en la seta. Entonces, quiere decir que tiene otra relación, otro interés, otra intención, y nadie sabe por qué. Estamos apenas, bueno, los micólogos están y yo les voy a copiar la tarea.
¿ok? Ellos hacen sus investigaciones y yo lo que hago es simplemente la leo. Ahora, pero seré un copión, pero siempre doy todo el reconocimiento y el honor a quien se lo merece. Y yo, obviamente, este libro es un homenaje a los micólogos, es es un poco para que vean que su trabajo lo puede leer cualquiera, que no esté restringido a las revistas especializadas, a las publicaciones dedicadas a circular en un medio, en un entorno, sino que tengan otro alcance, ¿no? Y yo creo que es importantísimo que todo mundo sepa que estamos parados en el planeta de los hongos. Sí. No, pues gracias a ustedes. Gracias. Gracias.